Hola hermanos, buenos días. Espero que todos se encuentren bien en este domingo 28 de junio del 2020. Eh, Quiero darles la bienvenida a este culto dominical. Eh, Dejo en las manos de Dios al pastor Jonathan que le dé sabiduría para que pueda entrar en nuestros corazones sus palabras. Y también pedimos por todos los hermanos que están necesitados y por todas las dificultades que estamos pasando. Oremos. Diosito Padre Celestial, gracias por un día más de vida, por estar reunidos a través de estos medios, por todos los que estamos aquí, y quiero dejarte en manos de ti, el pastor Jonathan, que abra nuestros corazones y nos dé bendiciones. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. No olviden orar por todos nuestros hermanos que están necesitados y que tienen dificultades. Hermanos y hermanas, estamos muy contentos porque hoy terminamos la serie basada en el libro de los Filipenses. Esto debe de provocar en nuestras vidas entusiasmo porque, bueno, durante 2 meses aproximadamente estudiamos de una manera mucho más profunda lo que el libro de Filipenses tiene para nuestras vidas y cómo lo podemos aplicar también en nuestra iglesia, su palabra y su enseñanza. Y hoy tenemos a un invitado especial que nos va a compartir la palabra. Él es Josué Lara, es pastor en Monterrey de la Iglesia del Calvario.
Él estudió en el Seminario Teológico Bautista Mexicano, acaba de terminar su maestría en el seminario de Southwestern y bueno, es una gran bendición poderlo tener por acá. Él está casado, tiene 2 pequeños y bueno, aparte de eso es un gran amigo. Es un gran amigo, él fue mi pastor de jóvenes hace ya algunos años aquí en la Ciudad de México y hicimos gran amistad y ha sido para mí un ejemplo y también ha estado pastoreando mi vida durante los últimos años. Damos las gracias por su vida y espero que todos podamos tener los ojos bien abiertos para lo que la palabra tiene que enseñarnos y nuestro corazón responda a esa palabra. Dios les bendiga y escuchemos con atención. Aquí vamos. Hola hermanos, es un gusto estar con ustedes, es un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios el día de hoy por este medio, en este tiempo que nos ha tocado vivir. Agradezco mucho al Señor por la vida del pastor Jonathan que me hizo esta invitación, agradezco mucho a la iglesia que aunque no la conozco en persona, sé que el Señor les está bendiciendo y sé que algún día podremos conocernos y disfrutar de la presencia de unos con otros. Quisiera llevarlos a la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 23. Sé que han estado estudiando y que han predicado, que el pastor ha predicado sobre esta carta en los últimos domingos. Y es una bendición poder tener este privilegio de concluir con la carta. Y la carta termina de una manera maravillosa. Y quisiera que pudiéramos orar al Señor para que Él nos guíe en ese tiempo donde vamos a estar predicando sobre esta sección. Padre, gracias por tu amor. Gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario y gracias por tu palabra. Gracias por Pablo, gracias por su vida, gracias porque lo usaste y le inspiraste para escribir tu palabra. Y gracias, Señor, te damos porque en todo momento y en toda circunstancia podemos tener tu gozo. Así que ayúdanos, Señor, a ir a tu palabra y ayuda a que tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas claramente, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera ir con ustedes a la palabra y quisiera leer el pasaje que del que vamos a estar hablando. Dice la Escritura: me alegré grandemente en el Señor de que ya al fin habéis reavivado vuestro cuidado para conmigo. En verdad antes os preocupabais, pero les faltaba la oportunidad. No que hable porque tenga escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino ustedes solos. Porque aún a Tesalónica enviaron dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado. Fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saludad a los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo saludan. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa del César. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Sé que es una sección larga, pero trataremos de enfocarnos en las cosas importantes de esta carta a los Filipenses en este tiempo. Así que vayamos a la materia y déjenme, para introducir esto, déjenme contarles que recuerdo mucho que cuando estábamos en la Ciudad de México pastoreando, en la zona de Coyoacán, de Copilco más o menos, recuerdo mucho la despedida que nos hicieron cuando mi esposa y yo teníamos que regresar a Monterrey. Esa despedida fue con pozole, fue con tacos, fue con guisados, fue con pastel. Fue una despedida magnífica. Hasta pensaba yo que estaban más felices de que me fuera que de que nos quedáramos. Pero aquel tiempo nos tomamos fotos con todos, abrazamos a toda la iglesia en Copilco
y estábamos tristes porque nos veíamos, estábamos gozosos porque estábamos cumpliendo la voluntad del Señor. Habíamos terminado nuestro tiempo de preparación en el seminario y teníamos que regresar a Monterrey. Y tengo que decir que mi esposa y yo hasta la fecha amamos profundamente esta iglesia y las relaciones que salieron de ahí. Jonathan, el pastor Jonathan, es el fruto de ese ministerio en la Ciudad de México. Y recuerdo muy bien que cuando mi esposa y yo subimos al carro y nos fuimos aquel domingo de la iglesia para no volver jamás a ser parte del ministerio, parte del pastorado, recuerdo que agarramos periférico para ir rumbo a nuestra casa. Sabíamos que era nuestro último domingo. Había un silencio en el carro absoluto de parte mía y de mi esposa. Y en un momento a otro nos pusimos a llorar como nunca habíamos llorado. Estábamos llorando con lágrimas abundantes en nuestros ojos, con tanto sentimiento y con tanta dolor en el corazón porque nos íbamos, porque ya no los íbamos a ver, porque ya no íbamos a participar del ministerio juntos de esa manera local. Los sentimientos que sentí, los sentimientos que provocaba esta situación no eran necesariamente porque teníamos todas las cosas en común, o porque nunca tuvimos un problema, o porque opinábamos igual en todas las cosas. Los sentimientos que teníamos, mi esposa y yo, por la iglesia en Copilco, eran porque habíamos vivido el evangelio juntos, eran porque realmente les amábamos y habíamos visto lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos. Y nos dolía mucho no poder seguir viendo lo que Dios iba a hacer. De hecho, me duele a veces no estar allá y ver lo que Dios está haciendo con la vida de muchos chicos que estuvieron con nosotros en el ministerio. Pablo en esta carta, desde el capítulo 1, nos hizo notar que él tenía una profunda relación con esta iglesia, tenía un lazo afectivo tremendo. Pablo en el capítulo 1 dice lo siguiente: es justo que yo sienta esto acerca de vosotros porque los llevo en el corazón, pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del evangelio, todos ustedes fueron participantes conmigo de la gracia. Déjenme decirles algo que dice el pasaje. En el contexto donde entendemos, y estoy seguro que ya lo saben, que Pablo estaba en la cárcel esperando por un juicio, para ser juzgado por predicar el evangelio. Pablo manda esta carta a la iglesia que no puede ver, que no puede abrazar. Y Pablo les dice: los llevo en el corazón porque participaron conmigo del evangelio. Hermanos, muchas veces creemos que la forma en la que nos relacionamos los creyentes es como se relaciona todo el mundo. La sociedad se relaciona por diferentes tipos de pensamiento, por diferentes tipos de motivaciones, porque tienen cosas en común, porque les gusta un equipo de fútbol, porque les gusta la misma música, porque les gusta vestirse de alguna manera, por clases sociales, etc, etc, etc. Pero Pablo nos está enseñando que la relación que él tiene con esta iglesia y el profundo amor que tiene por esta iglesia es porque los une el evangelio. Nunca olviden que lo que nos une en la iglesia es el evangelio, no otra cosa. Aún en nuestros desacuerdos, el evangelio es lo que nos une. Y esta unidad de Pablo con la iglesia, por participar y por vivir en el evangelio, es la que desprende un montón de cosas que Pablo ya dijo en la carta y que estoy seguro que ya reflexionaron en todas ellas. La relación que se tiene por el evangelio es la que da luz a las mejores acciones y a las mejores decisiones en el reino de Dios. Cuando usted y yo no vivimos en el evangelio y no ponemos al evangelio en el centro de nuestras vidas y en el centro de la iglesia y en el centro de la predicación de la iglesia, es probable que nuestra iglesia se pierda en muchas cosas que no tienen sentido, que son triviales o que no son fundamentales para el reino de Dios. Pero Pablo dice que la forma en la que está unido con esa iglesia es porque participaron con él del evangelio. Desde que creyeron, desde la defensa, desde la confirmación del evangelio, y van a seguir participando con él en sus sufrimientos. Entonces, cuando llegamos al capítulo 4, Pablo está por abordar un tema importante. Es un tema importante porque la iglesia de Filipenses ya había participado con Pablo en otro momento, pero es importante porque la iglesia ahora está reactivándose o está haciendo algo que no podía haber hecho en otro tiempo, que no pudo hacer en otro tiempo, pero que ahora lo pudieron volver a hacer. Y el versículo 10 dice lo siguiente: Pablo dice: me alegré en el Señor de que por fin han reavivado su cuidado para conmigo. En verdad, antes se preocupaban, pero les faltaba la oportunidad.
Pablo dice que está feliz, que se alegra de que la iglesia nuevamente haya buscado el cuidado de Pablo. Pablo estaba en la cárcel y entendemos por el contexto de la misma carta que Epafrodito llevó bienes materiales para que Pablo estuviera saciado en sus necesidades en la cárcel, para que Pablo no pasara necesidad de más en la cárcel. Pablo estaba siendo afligido, Pablo estaba en aquel lugar privado de su libertad, pero aún así estaba predicando el evangelio y la iglesia de Filipenses participa para que el evangelio siga siendo predicado. De hecho, Pablo en la misma carta les dice en el capítulo 1, quiero decirles que mis cadenas, mis prisiones han abundado mucho más para que el evangelio siga siendo predicado. La predicación del evangelio es central en la carta de los Filipenses. La labor de predicar el evangelio, aún en la prisión de Pablo, es importante, es esencial en la carta de los Filipenses. Y la iglesia está participando para que esa labor siga llevándose a cabo. La iglesia sabe que Pablo está dedicado a ese trabajo y la iglesia reactivó y mandó nuevamente bienes para que Pablo tuviera lo necesario para seguir predicando, para continuar predicando el evangelio. Hermanos, esta carta, o esta sección, perdón, se divide en dos partes y quiero explicárselas de una vez para que en el transcurso de lo que estamos comentando lo podamos asimilar. Número 1, el ejemplo de una iglesia que vive para el reino de Dios con sus bienes materiales. Y número 2, el ejemplo de un siervo que aprende a depender y a confiar en Cristo en toda circunstancia. Lo repito, el ejemplo de una iglesia que vive para el reino de Dios con sus bienes materiales, usando sus bienes materiales, y el ejemplo de un siervo de Dios que ha aprendido a depender de Dios en toda circunstancia. Curiosamente, el versículo más famoso de esta carta o de esta sección es Filipenses 4:13, que estoy seguro que ustedes se saben de memoria. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero es interesante, ahorita que lleguemos ahí lo hablaremos, pero es interesante que ese versículo no es el tema central de la carta, de la sección. Es cierto que Dios nos fortalece, es cierto que hay una enseñanza preciosa del Señor en esta sección sobre la fortaleza que Él nos da, pero no es el tema central de lo que Pablo está diciendo. Pablo está afirmando a los filipenses porque nuevamente reactivaron o nuevamente empezaron a dar para el sostenimiento de Pablo para que Pablo siguiera predicando el evangelio. Dice Pablo que se gozó, que se alegró que nuevamente que nuevamente la iglesia diera lo indispensable para poder predicar el evangelio y que Pablo estuviera abastecido. Ahora, quiero decirles algo, hermanos. La predicación del evangelio es primordial en la iglesia. La predicación del evangelio es indispensable en la iglesia y está por encima de cualquier otra necesidad de la iglesia. No hay otra cosa que importe más que el evangelio esté siendo predicado en la iglesia con fidelidad. Y a donde Dios nos envíe, predicar el evangelio con fidelidad. Así que lo primero que Pablo está diciendo a la iglesia es: qué bueno que hayan reanudado el sostenimiento para la predicación del evangelio. Qué bueno que otra vez pudieron dar de sus bienes para que el evangelio sea predicado. Recuerdo mucho que estaba en una iglesia en Yautepec, Morelos. Y esta iglesia era una iglesia muy amorosa. Era una iglesia que sus instalaciones no eran las mejores tal vez. Tenían que reunirse afuera, poner sillas, bancas, porque ya no cabían en la parte de adentro. Y recuerdo que esta iglesia no era una iglesia tan grande, tal vez eran unas 70, 80 personas las que iban a esta congregación. Y hablando con los pastores, una vez dijeron que tenían un proyecto de construir, de remodelar, tienen un espacio muy grande, muy padre. Y cuando empezaron a ver y a calcular los gastos para remodelar, ellos se dieron cuenta que tenían que recortar del presupuesto que enviaban a unos misioneros en China. Y ellos tomaron la siguiente decisión: nosotros no podemos seguir aguantando el calorcito afuera con los cultos, pero no vamos a cesar de seguir ofrendando y sosteniendo a estos misioneros en China, porque la predicación en el evangelio en China es primordial ante cualquier circunstancia. Podríamos opinar mucho sobre ese tema o sobre esa decisión tal vez,
Lo único que puede quedar claro y que nadie puede decir nada es que esta iglesia priorizaba la predicación del Evangelio. Porque para que se predique el Evangelio es necesario que haya personas que se dedican a eso y que se empeñen a eso. Los discípulos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra por atender las mesas. Elijan a 7 varones que sirvan a las mesas y nosotros nos dedicaremos a la oración y a la palabra. Hermanos, Dios gobierna su iglesia por la predicación fiel de la palabra. Y una predicación infiel de la palabra es riesgosa para la iglesia. Es peligrosa para el crecimiento de los creyentes. Pero una predicación fiel de la palabra da vida y construye y nutre y fortalece a la iglesia del Señor. Es por eso que la palabra del Señor, la predicación de la palabra es primordial en la iglesia. No otra cosa. Y la palabra de Dios está llena de esta verdad. Cuando Pablo le escribe a Timoteo a punto de morir en otro encarcelamiento, pero en ese encarcelamiento creemos que ya no salió de la cárcel, sino que murió. Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, a tiempo y fuera de tiempo. Sin embargo, sabemos que hay malos ejemplos y hay muchos prejuicios sobre este tema. Pablo mismo lo sabe. De hecho, en la misma carta, Pablo dice que había personas que predicaban a Cristo por envidia, por vanagloria, por intereses personales y no con sinceridad. Y quiero decirte algo. Siempre va a haber personas que se quieren beneficiar del Evangelio de la manera incorrecta, que se quieren beneficiar del Evangelio para enriquecerse. Eso es real y eso existe. Sin embargo, hermanos, el que exista lo malo y el que haya personas que abusen de la iglesia en este tema, no hace que la verdad que Pablo está diciendo en el pasaje deje de ser verdad. Pablo dice, es bueno que ustedes hayan reactivado su sustento para conmigo. Y eso es una verdad. Y ante eso el Señor nos va a pedir cuentas. Pero quiero decir también que es cierto, si tú tuviste un mal ejemplo de un siervo del Señor, si tú tuviste un mal ejemplo de un pastor, que no fue alguien que dio ejemplo en ese tema, te creo porque lo hay y porque pasa. Pero el que hayas tenido un mal ejemplo no hace que la verdad del Evangelio, de servir a Dios con nuestros bienes, ahora sea una mentira y ahora sea lo que no debemos de hacer. Y Pablo, fíjate lo que dice ahora. Es como si Pablo dijera que bueno que reactivaron su cuidado para conmigo, y ahora va a hacer un paréntesis Pablo. Y va a decir, momento, quiero decir lo siguiente, no es que hable porque tenga escasez, no es que hable porque me falte dinero y quiero que me manden más dinero. Hay veces que cuando en las iglesias falta dinero, en lugar de actuar con fe, comenzamos a predicar de que se debe de diezmar, comenzamos a predicar que se debe de ofrendar. Lo que se debe hacer en la iglesia es predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Predicar la palabra expositivamente de esta manera para que cuando lleguemos a estos temas, se llegue porque la palabra nos llevó a hablar de estos temas. Pero la predicación del Evangelio no debe estar contaminada ni motivada por otros intereses más que predicar la palabra del Señor. Y en esta sección Pablo está diciendo, no es que yo les diga que qué bueno que ofrendan, qué bueno que sustentaron otra vez mi ministerio porque tenga escasez. Pablo va a decir, yo he aprendido a vivir en escasez. Cualquiera que sea mi situación, he aprendido a estar contento. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. De tener abundancia como de sufrir necesidad. Y Pablo está diciendo, momento, no es que yo esté diciendo que hay que ofrendar para el reino porque tenga escasez o porque me haga falta algo. Esa no es la motivación de Pablo. Pablo dice, yo he vivido en pobreza y sé vivir en la pobreza. Sé vivir cuando no hay. He tenido también y he tenido abundancia y sé vivir cuando hay abundancia, glorificando a Dios y agradeciendo a Dios por lo que hay. Ese no es el tema. Es como si Pablo nos dijera, yo no estoy pidiendo dinero, yo sé vivir cuando hay y sé vivir cuando no hay. No, Pablo mismo en otra de las cartas decía, o por otro de los libros de la Biblia, sabemos que Pablo era alguien que sabía hacer carpas y cuando no había dinero, hacía carpas también para poder sostener
su ministerio y poder seguir predicando el Evangelio. Sabemos también por otra de las cartas, por ejemplo, la carta de la primera a los Corintios, capítulo 9, del versículo 13 al 27, dice lo siguiente: ¿no saben que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pablo sabe que es un derecho que los que predican el Evangelio con fidelidad puedan vivir del Evangelio. Eso es algo correcto, es algo bueno, es un derecho de cualquiera que predica el Evangelio con fidelidad. Pero miren lo que dice Pablo a los Corintios: pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, ni tampoco he escrito esto para que me den por predicar el Evangelio. Porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, predique gratuitamente el Evangelio para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Pablo está diciendo dos verdades. Vivir del Evangelio es un derecho para los que predican el Evangelio. Es una verdad. Pero Pablo dice que para la iglesia de Corintios, él no abusó de ese derecho. De hecho, él no pidió nada a la iglesia de Corintios para él. De hecho, él nunca recibió de la iglesia, probablemente, hasta donde sabemos que está escrito, él no recibió de la iglesia de Corinto. ¿Y sabe por qué? Porque la iglesia de Corinto era una iglesia inmadura. Era una iglesia carnal. Y Pablo sabía las discusiones que había en este tema. Y para evitar que se dijera que Pablo estaba abusando de ellos como otros abusaban de la iglesia de Corinto, Pablo dijo: no quise ni tocar, ni pedir, ni agarrar nada de lo que pudieran ofrecer para que no se quitara esta gloria mía. Que aprendan que yo predico el Evangelio gratuitamente y con honestidad. Pero a la iglesia de Filipenses, que es madura y que por su libre voluntad la iglesia contribuyó al ministerio de Pablo, Pablo les dice: qué bueno que lo hagan porque eso es bueno, eso es correcto. Y después Pablo tiene un testimonio impecable e irreprensible de que de él no pueden decir que hacía las cosas por dinero, porque él nunca pidió dinero, porque él nunca pidió ofrendas o bienes. Pero el que no haya pedido Pablo, eso no quiere decir que Pablo no creyera que es un derecho que el que predique el Evangelio viva del Evangelio. El pasaje dice: así lo ordenó el Señor. Pablo, al contrario, da ejemplo que él era fortalecido para vivir del Evangelio en cualquier circunstancia, para ser fortalecido el Evangelio en cualquier circunstancia. Pablo mismo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hay veces que hemos usado esa expresión para decir cualquier otra cosa, o para pedirle a Dios que bendiga nuestros planes, o para pedirle al Señor que nos fortalezca en lo que queremos hacer, porque todo lo podemos en Cristo que me fortalece. Pasar un examen, abrir un negocio, estudiar otra carrera, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero la expresión de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, espero que ya se haya dado cuenta que está anclada a otra cosa que a cualquier tipo de acción que queramos hacer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermanos, está anclado a la voluntad de Dios. Pablo está diciendo: en la voluntad de Dios a veces ha habido necesidad que pase por escasez. A veces he sufrido, a veces he estado abastecido, a veces he tenido abundancia, pero no importa cualquier circunstancia que venga para mí por la voluntad de Dios, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Pablo está reforzando aún más que no está pidiendo dinero y que ni siquiera necesita el dinero de la iglesia para vivir el Evangelio. Pero Pablo está diciendo: pero qué bueno que lo hagan porque es correcto. Espero que podamos entender el argumento de Pablo. No es que Pablo tenga necesidad, porque él ha aprendido a vivir en necesidad, y él no va a cambiar su predicación y él no va a hacer otra cosa por dinero. Pero también Pablo está diciendo: pero lo que están haciendo es lo correcto. Eso es el tema en el que tenemos que sumergirnos. Por un lado, los siervos de Dios no deben de pedir dinero. Y no porque no tengan derecho de vivir el Evangelio. Tienen derecho
de vivir en el Evangelio. Pablo mismo dice en otra parte, no pondrás bozal al buey que trilla. Es decir, que de lo que se dedican las personas, de eso se deben de alimentar y de eso deben vivir. Es algo honroso que alguien trabaje dignamente del Evangelio. Pero por otro lado, es importante también que la iglesia aprenda a dar de sus bienes para que la predicación del Evangelio siga siendo hecha. Miren lo que dice después. 14. Sin embargo, han hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo les dice nuevamente, y está cerrando este círculo, qué bueno que volvieron a sostener mi ministerio. No lo estoy diciendo porque tenga escasez o porque tenga necesidad o porque quiera abusar de mi derecho. No, porque yo he aprendido a estar en escasez y en abundancia. Pablo tiene un testimonio donde ha demostrado a la iglesia que no ocupa de su dinero para vivir porque el Señor es quien lo sostiene, porque Él lo fortalece, todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Pero Pablo vuelve a decir, pero qué bueno que lo hagan porque eso es lo correcto. Iglesia, hay veces que cuando leemos estos pasajes de Pablo diciendo que él predica el Evangelio gratuitamente, que él no abusó de su derecho, que él ha aprendido a vivir en escasez y en abundancia, muchas veces tristemente he escuchado que los usan como excusa para no ser iglesias responsables que dignifican el ministerio pastoral dentro de su labor. Y es triste que usen esos versículos de la manera equivocada, porque estamos viendo la forma en la que Pablo lo está aplicando y la forma en la que Pablo lo está diciendo. Por un lado, el siervo de Dios debe ser un ejemplo para la iglesia de confianza y dependencia en el Señor. Y no debe de ser avaro y no debe ser deseoso de ganancias deshonestas o un asalariado, como dice otra parte de la Escritura. El siervo de Dios debe ser alguien que se compromete a vivir y a predicar el Evangelio con fidelidad. Y la iglesia debe de aprender que una de sus misiones es sustentar la obra de las personas que se dedican a predicar el Evangelio fielmente. Ya lo dije, habrá personas que abusan de esto, como habrá iglesias que abusan de esto también. Pero a todos nos pedirá cuentas el Señor. A todos nos llamará a cuentas el Señor. Así que, hermanos, pastores, maestros, prediquen el Evangelio con fidelidad y dejen al Señor lo que Él quiera hacer con sus vidas. Pero, iglesia, sustentar el ministerio dignamente de los pastores, sabiendo que tienen necesidades como cualquier otro, es lo correcto. Y Pablo dice, qué bueno que lo hayan hecho nuevamente. El 15 dice, ustedes mismos saben también que al comienzo de la predicación del Evangelio, dice, nadie me apoyó, nadie me dio dádivas, solamente ustedes. De hecho, cuando estuve en Tesalónica, enviaron nuevamente dádivas para cubrir mis necesidades. Pablo está afirmando la actitud de la iglesia que de su libre voluntad, que de su libre amor por el Señor, sostenía el ministerio de Pablo. Y esto es maravilloso. Cuando la iglesia entiende el Evangelio y vive en el Evangelio, y cuando hay un siervo de Dios o misioneros que aman el Evangelio y que viven fielmente el Evangelio, no hay ruido en esta conversación, no hay malos entendidos en el ambiente, no hay prejuicios en las cabezas, porque todos están enfocados en que Cristo sea glorificado. Los pastores dependiendo de Dios para su sostenimiento y trabajando de más si es necesario en alguna otra cosa, pero por otro lado la iglesia no abusando del ministerio pastoral ni abusando de los pasajes bíblicos o mal aplicándolos para decir que el siervo tiene que sufrir. Los sufrimientos vienen de parte del Señor, no de parte de la iglesia. La iglesia no es la encargada de hacer sufrir a los siervos. Si el Señor tiene a bien que los siervos pasemos por un sufrimiento, está en su soberana voluntad, así como estuvo en la soberana voluntad del Señor que Pablo estuviera encarcelado. No es la iglesia la que desea que Pablo sufra o que esté en la cárcel.
La iglesia es quien sostiene el ministerio de Pablo. Y eso tenemos que entenderlo. He escuchado muchas veces que hay iglesias que no aportan dignamente a sus siervos porque los siervos tienen que sufrir. Es complicado esto, hermanos, porque está fuera de toda lógica bíblica. ¿Los siervos del Señor sufrirán? Sí, definitivamente. Usted sufrirá, definitivamente. Pablo lo dice en la carta a los Filipenses, que tenemos el privilegio de sufrir con Él. Pero usted y yo tenemos que concentrarnos en hacer lo que es correcto. Y lo que es correcto para la iglesia es sostener el ministerio de la predicación de la palabra. Y lo que es correcto para los siervos de Dios es imitar el ejemplo de Pablo de no depender y de no pedir y de no abusar de su derecho del evangelio. Finalmente, Pablo está diciendo la razón más importante para que la iglesia participe del evangelio. Y es la siguiente. Pablo dice, no es que busque dádiva. Otra vez lo dice Pablo. Espero que quede claro, no es que busque dádiva, sino que busco fruto que abunde para vuestra cuenta. Y hay que tener cuidado aquí porque muchas personas piensan que si ofrendamos, que si diezmamos, que si damos un donativo a la iglesia, el Señor nos va a dar más dinero. La Biblia no sostiene eso en ninguna parte. Hay una canción que cantaban de niño en una iglesia donde yo iba, que decía, la ofrenda del Señor, si das un centavo, el Señor te da dos. No hay tal cosa en la Escritura. De hecho, lo que está diciendo el pasaje es que busca fruto que abunde para vuestra cuenta, y Pablo tiene en mente el principio cristiano de hacer tesoros en el cielo y no hacer tesoros en la tierra, donde la tierra se corrompen, donde la tierra se termina. Pero en los cielos, hacer tesoros en los cielos es un efecto duradero. ¿Cuánto cuesta la vida de una persona que fue rescatada por la predicación fiel del evangelio, que estará eternamente disfrutando la presencia de Dios para siempre? No tiene valor. No tiene costo. El que usted invierta en el evangelio no tiene costo. No podemos poner un precio para eso. Invertir en el evangelio es invertir para lo eterno. Hermano, si al escuchar esto que estoy diciendo a través de la carta de los Filipenses, empiezan cosas a moverse dentro de usted creyendo que alguien está buscando dinero, no está entendiendo el sentido de la carta. Porque Pablo ya dijo una y otra vez que no busca dádivas. Y yo ya dije una y otra vez que el siervo de Dios debe de imitar el ejemplo de Pablo. Pero Dios también nos llamará a cuentas con nosotros como iglesia de cómo participamos del evangelio con nuestros bienes materiales. Entonces, hermanos, cuando dice que abunde para nuestra cuenta, tiene que ver con los tesoros en el reino de los cielos, no aquí en la tierra. Oye, Josué, pero entonces no habla de que Dios nos va a suplir cosas aquí en la tierra. Claro que sí habla y está en los versículos siguientes. Déjenme continuar. Pero lo he recibido todo, Pablo dice, y lo tengo en abundancia, estoy abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. La iglesia mandó con Epafrodito aquellos bienes para que Pablo tuviera suplidas sus necesidades. Y Pablo dice en el 19, y Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, claro que tenemos necesidades materiales usted y yo. Claro que no tenemos preocupación por el futuro y más en este tiempo donde ahí va a haber una recesión económica, donde la economía está fluctuante. Pero Pablo dice, la Escritura dice, que cuando usted y yo invertimos en lo más importante y estamos dedicados a que el reino de los cielos siga extendiéndose, Dios sabrá cómo suple nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una frase que se escucha muy bonita, es una frase que se escucha muy bíblica o espiritual, pero ¿a qué se refiere? Y lo voy a decir en palabras simples. Se refiere a que nosotros tenemos que vivir para el reino de Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Y que al igual que Pablo, tenemos que aprender que tenemos un Dios bueno, que suple nuestras necesidades, no como nosotros nos gustaría, sino de acuerdo a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, de acuerdo
a su soberanía y de acuerdo a su voluntad y a su propósito para con nosotros. Si usted me preguntara si algún día va a padecer necesidad, yo tengo que decirle que no sé. Pero si algún día padece necesidad, las riquezas en gloria de Cristo Jesús estarán en su vida y la fortaleza espiritual de Cristo Jesús estará en su vida y nos sacará adelante porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así es como la iglesia aprende a vivir el Evangelio, desprendiéndose de lo que tiene para invertir en el reino de Dios. Quisiera terminar con algunas aplicaciones importantes, hermano y hermana, de esta carta. La primera de cómo están usando sus recursos para sabiamente, obviamente, sustentar dignamente a su familia, pero también contribuir para la labor del Evangelio. Ora al Señor porque eso es algo importante. Debemos de honrar a Dios con nuestros bienes y hacerlo con sabiduría. Por otro lado, valoramos la predicación del Evangelio en medio nuestro, porque eso es primordial. El pastor debe ir con temor a la palabra y dedicación a la palabra para estudiarla, porque este es el alimento para el pueblo de Dios y lo que fortalece a una iglesia. Una predicación fiel de la palabra fortalece una iglesia y una predicación deficiente e irresponsable de la palabra puede hacer mucho daño a la iglesia, ya lo mencionamos. Otra cosa, hermano, les animo a dejar sus prejuicios sobre este tema. Dejémonos mordiar por la Escritura para vivir con gozo el Evangelio. Vivir la vida de iglesia con avaricia, vivir la vida de iglesia con amargura o con prejuicios no es vivir en el gozo que Pablo nos está diciendo en su carta. Vivamos en plenitud del Evangelio, aportando al Señor de acuerdo a nuestras posibilidades para que su reino siga extendiéndose. Y por último, hermano, le animo a que reciba el ejemplo de la iglesia de Filipenses, de una iglesia que participaba del Evangelio, que sostuvo el Evangelio de Pablo y que estaba dispuesta a seguir sosteniendo el Evangelio porque su misión era que toda lengua confesara que Jesús era el Señor. Y para esto entendemos que se necesitan recursos. Pero por otro lado, pastores o al pastor de esta iglesia también es importante vivir el Evangelio dependiendo del Señor, quitando también cualquier amargura que pueda haber en nuestro corazón, quitando también cualquier avaricia que pueda haber en nuestro corazón y confiando y dependiendo del Señor genuinamente. Pero iglesia, facilitemos las condiciones para que el pastor o los pastores que están encargados de predicar y enseñar la palabra estén enfocados y dedicados a esta labor, que puedan aconsejar a través de la palabra, que puedan predicar a través de la palabra, que puedan discipular a través de la palabra. Porque esto es vital para la iglesia del Señor. El Señor nos ha salvado, su evangelio debe ser predicado y el evangelio y la predicación del evangelio es el centro de la iglesia. Que el Señor les bendiga y fue un gusto estar con ustedes.